hoy a la mañana descubrimos un caso más, ¿vale? Entonces el jugador se fue para casa. Bueno, y después tenemos el Guille, que sigue en proceso de recuperación, está terminando ya lo que es la baja, pero bueno, no llega todavía esta semana. Y después, bueno, Pablo Anta sufrió un percance a lo largo de la semana y, bueno, en principio creemos que va a ser baja también para el domingo. Bueno, circunstancias complicadas que creo que vivimos todos los clubes, unas navidades atípicas por la forma en la que tuvimos que entrenar, pero bueno, creo que el equipo estuvo implicado, que dentro de las condiciones entrenamos bien, y afrontar con ilusión y sobre todo con muchas ganas el partido del domingo. ¿Qué estaban las esperas? Ya ha movido ficha en el mercado de invierno a más abrirse, el otro día, bueno, jugabas amistoso contra Zamora, sorprenden sus números, ¿no? 5 solo a favor, tan solo en contra también, que están ahí abajo cuando a priori deberían estar arriba. Sí. Desconcertante un poquito. Sí, desconcertante, sobre todo por lo que dices tú y bueno, y la calidad de la plantilla que tiene. Evidentemente tú después ves los partidos y ves lo que hacen y te das cuenta del potencial que tiene. Quizás lo que le está faltando es fortuna de cara a gol, pero bueno, después es un equipo que se defiende muy bien, muy agresivo, con gente con mucho físico, y después gente que lleva muchos años jugando en Segunda B, con lo cual poco más te puedo decir al respecto de esos jugadores. Nada, es un rival que nos va a exigir muchísimo, rival que a nosotros además es de los que se nos atragantan a veces sobre todo por lo que te decía, que son equipos que llevan los partidos a la parcela física más que otra cosa, y bueno, lo que comentaba habitualmente de que tenemos que intentar competir de la mejor manera posible para sacar los 3 puntos. ¿Esperas que en ese sentido que os cedan la iniciativa a vosotros, que es algo que en casa también es habitual? Bueno, este es un equipo que maneja los 2 registros. Cuando ha tenido que jugar, intentan jugar, pero bueno, sí que es cierto que con el poderío físico que tienen arriba es un equipo que juega bastante más directo, ¿no? Después entiendo que en los reinicios nos vendrán a apretar alto y si no se colocarán en un posicionamiento plegado, normalmente en 4-4-2, 4-2, aunque bueno, también sé que estuvo probando el 1-5-3-2. Bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es ser nosotros mismos, teniendo las 4 o 5 pinceladas del equipo rival, y ojalá ellos nos tengan que ceder el balón más por mérito nuestro que por demérito de ellos, ¿no? Después que lo sepamos gestionar, que tengamos la fortuna de poder ponernos por delante, y a partir de ahí, pues oye, intentar manejar otros registros. ¿Has hablado con Yago después del amistoso del miércoles? No hablé con él de ese tema, porque bueno, entiendo que ahora también el Salamanca sobre todo estaría haciendo probaturas, y bueno, tampoco me parece mucho más relevante, más allá de 4 pinceladas que sí que me han llegado, sí. Algo naso. ¿Estas 3 altas están para jugar bien ya o tuvieron una lesión? Bueno, no, es gente que por suerte no tuvieron muchos síntomas, entonces sí que les permitió hacer trabajo, pero bueno, dentro de las limitaciones que tienes de estar confinado, ¿no? Es cierto que esta semana sí que se reincorporaron al grupo, intentamos maximizar el tiempo, pues eso, en función del trabajo que creíamos que podían hacer de cara a llegar al domingo en las mejores condiciones posibles. Y bueno, al final se verá el domingo el rendimiento que nos pueden dar, y en función de eso pues tendremos que tomar decisiones, también manejar los minutos que le vayamos dando a los distintos futbolistas para intentar en todo momento estar en un estado físico lo más alto posible. El partido llega en el peor momento, claro. Sí, pero bueno, yo creo que llega para todos, ¿no? Porque al final era lo que os comentaba al principio, yo creo que las navidades para todos ha sido raras, ¿no? Todos los equipos hemos tenido problemas, entiendo que todos los equipos hemos tenido que variar los planes iniciales que teníamos a nivel de grupos, a nivel de trabajo, bueno, un poquito todo. Entonces sí que es cierto que tienes un poco bueno, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Yo creo que el equipo los últimos días me dio buenas sensaciones, y ojalá podamos estar lo más cerca posible de lo que dejamos allá en diciembre, ¿no? Hablando de estas circunstancias que decías que también pues afecta no ya a todos los equipos, sino a todos los deportes, ¿no? Ahora mismo, por la situación general en cuanto al COVID, casi os obliga cada día a hacer un ejercicio no sé si decir de improvisación, pero sí de adaptarte a las circunstancias. Sí,
nosotros nos habíamos planteado un escenario ya a mediados de diciembre de lo que nos gustaría trabajar, los días que nos gustaría trabajar y cuáles no, a nivel de cargas sobre todo, y tuvimos que modificar todo, porque al final, nosotros lo que decidió el cuerpo técnico, hablando con el médico, fue hacer grupos pequeños, intentar separarlos, creíamos que era lo mejor para evitar contagios y ser responsables, y entonces eso sí que te limita a poder hacer tareas en espacios más grandes, a nivel físico igual, porque tienes que variar las cargas, lo que decías tú, al final fue un poco un ejercicio de improvisación, pero creo que estoy contento con el resultado de cómo salió la semana, los jugadores lo entendieron, vinieron con una sonrisa y se implicaron al máximo, y a partir de ahí, ojalá seamos capaces de mantener el tono físico que yo creo que fue muy bueno en la primera vuelta, y después, con balón, intentar ir recuperando las sensaciones. En el sentido del parón sí que viene bien, ¿no?, la semana que viene. Sí, porque te va a dar tiempo para trabajar, evidentemente, ¿no? Nosotros se nos hacía raro, en el momento que volvimos a entrenar con 12, 13 futbolistas del primer equipo todos juntos, hasta se te hace raro volver a hacer tareas más grandes, pero sí que ahora vamos a ganar, a jugar este domingo, ganar 2 semanas de trabajo, sobre todo esta primera semana, que intentaremos incidir más en aspectos condicionales y en aspectos tácticos, y sí que después ya la semana siguiente hacer una semana de partido normal. Por ahora no han dejado nada aquí, pero tú antes de los Reyes Magos, no sé si les habías escrito alguna carta para este mes, pidiendo algo. Pero yo conozco la realidad del club, y desde el primer momento se me dijo ya que era complicado. Siempre dije que estoy contento con la implicación de los chavales, y yo voy a trabajar con lo que tengo, que estoy encantado. El calendario es un poco raro, ¿no? ¿A qué te refieres? Tanto parón, tanto no sé qué. Sí, pero sí. Nos rompe un poquito Sí, a nosotros se nos hacía raro cuando ves el calendario a principio de temporada, sí que se te hace raro, pero lo que comentábamos antes, ahora viendo las circunstancias que tenemos en la plantilla, hasta nos viene fenomenal. Valoraremos si jugar un partido nosotros la semana que viene, entiendo que a lo mejor no, un poco por ser responsables y por la situación sanitaria que tenemos, pero sí que nos da pie a poder entrenar de una manera, a aumentar las cargas. Si bien al principio lo veíamos raro, ahora creo que nos beneficia.